Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. El arcano 22 del tarot de Marsella nos muestra a un hombre joven, vestido como un bufón. Dicen de él que es un peregrino o un vagabundo que busca un lugar donde poder encajar. Porta en su eterno viaje un saco a la espalda, un saco donde algunos estudiosos de este viejo arte aseguran que guarda todos sus dolores y pesares, los transporta. También lleva un bastón en forma de rama que le conecta con la tierra. Hay un detalle curioso que jamás he explicado satisfactoriamente. Un perro, un fiero perro, le muerde, le ataca, le rasga las vestiduras. El arcano número 22 del tarot es el loco. El loco es joven y no le importa su destino. El loco es un símbolo extraño. Sobre el término locura se ha hablado y escrito muchísimo. Hasta el final del siglo XIX, esto es, anteayer en la historia del tiempo, se designó como locura un comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas. En definitiva, la locura era todo aquello que se desviaba de la norma. Lo extraño, lo misterioso. Muchos genios han tenido episodios concretos, trastornos relativos a lo que comúnmente se conoce como locura. Muchos reyes, muchos personajes que incluso se dieron como endemoniados y así pasaron a las páginas ocultas de la historia. Esta noche precisamente hablamos de locos de la historia. Lo hacemos con todo el respeto. Lo hacemos tal y como se pensaba en aquellas épocas. Se discutía, se discernía por qué algunos pintores pintaban de esa forma, por qué veían esas imágenes, por qué algunos músicos componían esas tenebrosas partituras que parecían ilustradas o inspiradas por seres divinos o demoníacos, y también por qué algunos gobernantes, en España, por ejemplo, hacían cosas que nadie entendía. Hay ejemplos curiosísimos, ilustrativos, en un libro que tengo en las manos, y que esta noche, Carmen, buenas madrugadas, vamos a sortear un libro que nos ha sorprendido realmente. El título, Locos de la Historia. Buenas madrugadas, Iker. La verdad es que sí, un título además que refleja perfectamente lo que viene dentro, los más locos de la historia: Rasputín, Luisa Isabel de Orleans, Mesalina y otros personajes egregios. Subtitula Alejandra Vallejo Nájera, que es la autora de este libro. Vamos a sortear 3 ejemplares. Ya damos las vías de contacto, Iker, para que nos manden sus mensajes, sus opiniones. 7640, palabra clave milenio, espacio y las preguntas que queráis realizar. También milenio3 con número @cadenaser.com. O por ejemplo que nos pregunten por personajes concretos. Se ha hablado de locura en tantos genios y en tantas personas con poder. Esa mirada hipnótica de Rasputín. Isabel, o como pasó a la historia y como era su nombre original, Elsbeth Báthory, la condesa bebedora de sangre. La condesa sangrienta. Sí, o por ejemplo, casos quizá menos conocidos, sorprendentes a todas luces, de los enigmas y oscuros silencios de la mente. Por ejemplo, Luisa Isabel de Orleans, que fue reina de España, y que decían que se desnudaba y se subía a los árboles, enseñando sus partes púdicas a quienes pasaban por debajo, que le daban ataques de hambre, que incluso acababa comiendo el lacre de los sobres, que repentinamente se comportaba con unos ademanes que en la corte española pensaban que era sencillamente, bueno, pues esas sensaciones de la corte prácticamente de Versalles, que eran modas, y la gente durante un tiempo la observaba como un mono de feria. Pero esta mujer en su cabeza tenía una auténtica bomba de relojería. Y también vamos a hablar de un tema que durante años, por fortuna hoy no, pero durante años ha hecho también correr ríos de tinta. El gran genio Francisco de Goya pintó uno de sus cuadros más desconocidos y lo llamó Corral de Locos. Era una visita al psiquiátrico de Zaragoza. Y claro, imaginaos por un momento el psiquiátrico de Zaragoza de aquellos últimos años del 1798, 99, y además vistos por la óptica de Goya. El impacto es tremendo, es como una lucha arcaica de cuerpos. Otro mira las estrellas, otro sonríe, otro tiene un elemento que luego se copiará durante generaciones. Es el viejo loco que ríe con un cucurucho de papel sobre su cabeza.
Aquí estamos todo el equipo. Alberto Granados, Teo Rodríguez, tomando siempre buena nota. Nuestro compañero Juanma Frasquet con estas músicas que tienen que ver esta noche con la locura. Y lo repito porque, bueno, este tema puede herir sensibilidades y no es más que una prospección histórica, intentando ser amena. Claro que los trastornos mentales y las cuestiones psiquiátricas son muy importantes, son muy delicadas. Pero permitidnos a los amigos de la nave del misterio este sondeo por la historia, simplemente por lo que pensaban de los llamados locos. Es más, un prestigioso psiquiatra como Enrique González Duro, autor de esta trilogía que tienes aquí, que es tremenda, Historia de la locura en España, en 3 tomos, precisamente obras del Bosco y de Goya ilustran estos libros, nada es casualidad. Pues Enrique González Duro suele decir que antes la locura era mucho más intensa, pero ahora es mucho más extensa. Es decir, hay una gran cantidad de personas con trastornos. Y hay que decirlo, ¿quién está libre de esto? Que lance la primera piedra, desde luego. Por cierto, que hay una última noticia que viene de Zaragoza, la pues patria chica de Francisco de Goya, y tiene que ver con la locura. Tiene que ver, en el Centro de Historia de Zaragoza hasta el 19 de agosto hay una exposición titulada Luces y Sombras, Imágenes de la Locura. Bueno, allí además se recogen, entre otras, las obras que acabas de citar, del Bosco, de Goya. También hay películas que han reflejado la locura, como Persona, El gabinete del doctor Caligari, Abre los ojos, Memento. Y cómo no, pues hay una colección de 101 retratos de enfermos mentales hechos en 4 psiquiátricos de Chile, que van proyectando pues las imágenes en una sala acompañados de citas perturbadoras de algunos autores, de algunos literatos que se han dedicado también a citar esa locura que en muchas ocasiones pudieron ver y vivir. En Zaragoza. En Zaragoza, hasta el 19 de agosto. Y cuando son la 1:43, siempre en directo, en la nave del misterio, tenemos el gran honor y el placer, porque estamos disfrutando mucho con su libro, de recibir ni más ni menos que a Alejandra Vallejo Nájera, autora de este Locos de la Historia, editado por la Esfera de los Libros, y que además sorteamos 3 ejemplares. Alejandra, bienvenida. Hola, buenas noches. Estamos disfrutando muchísimo, porque es un libro de verdad de esos que, hombre, decir que te enamoran con esta temática, pues bueno, a algunos le puede sonar, pero de verdad que lo describes, esas 6 biografías, de una forma tan excepcional, tan divulgativa, tan de aventura en algún aspecto, que es emocionante. Y no solo eso, sino que tú sigues en el fondo una vieja tradición familiar, ¿no? Sí. La tradición la empezó mi abuelo. Él escribió una especie de diccionario, casi no es un libro, de hecho casi no se publicó ni se lee como tal. Es un compendio de nombres clasificados según trastornos. En ese compendio de nombres hay de todo, hay artistas, porque él estaba muy interesado en la fina línea que separa el genio de la locura. Maravilloso tema, por cierto. Luego continuó la tradición mi padre con su Locos Egregios, es el libro más conocido de todos, pero él también dedica gran parte del libro a artistas y tiene a Juana la Loca como reina, además de a Hitler, ¿no? Y yo, pues al principio, dado que él solamente usó a una mujer, que es Juana la Loca, y los demás eran varones, al principio yo me planteé escribir un libro sobre reinas, pero desgraciadamente las mujeres en la historia pues han tenido poco peso específico en comparación a los hombres, y no encontré suficientes biografías, suficiente documentación. Quería haberle dedicado un capítulo a la madre Isabel la Católica, Isabel de Portugal, que nada más parir a doña Isabel pues cayó presa de una depresión de la que ya nunca más salió, pero no he encontrado biografía o documentación suficiente para poder escribir sobre ella. Así que me he dedicado, abrí un poco la mano y me dediqué a reyes y a reinas locos. Y dentro de la selección que he escogido, porque había mucho donde escoger, pues lo que he buscado son patologías que producen sensaciones diferentes en el lector. Hay locuras tremendamente lúgubres y morbosas y truculentas, como la de la condesa Bathory, en cuya biografía está inspirado el conde Drácula. No está inspirado en un hombre, está inspirado en ella. Hay patologías divertidas, como las de algunos de los Borbones que yo retrato. Hay otras que dan mucha pena, que suscitan ternura. En fin, he elegido un abanico, un puzzle completo, un espectro, ¿no? Amplio. Sí. Pues de verdad, por ejemplo, antes de que llegara, porque Alejandra acaba de, en estos momentos, de posarse aquí en la nave del misterio, por ejemplo, hablábamos, y yo no conocía realmente en profundidad
en tu libro haces un retrato de Luisa Isabel de Orleans, y yo comentaba que esto puede sonar más simpático, que la llegaban a observar pues como si fuera una especie de excentricidad de la última moda que llegaba de otras tierras, hasta que, claro, esta mujer, que fue importante, de alguna forma empezaba a hacer cosas demasiado extrañas, tan extrañas que son difíciles de creer, de no ser porque están en la historia, realmente. Sí, hay pocas personas que se acuerdan de que esta fue reina de España, nuera de nuestro Felipe V, rey que por cierto estaba también fatal, tuvo que dejar de reinar en 4 ocasiones debido a las crisis de locura profundísimas que padeció. Luisa Isabel llega a España, fue una reina exhibicionista, es conocida en España por ser una reina exhibicionista. Hay que pensar la cara que pondrían los españoles cuando se reúnen para ver a su reina, llenos de admiración y en fin, la reina de España. Se presentan ante ella y lo que ven es a una chica que se desviste, se quita el vestido, que ya de por sí yo me imagino que dejó a todos estupefactos, pero luego pasó a cometer acciones todavía más dramáticas, y es que con ese mismo vestido se tiraba al suelo para fregarlo. Además manchas que solo veía ella, ¿no? Sí, manchas que solo veía ella. Y es que en esta familia, como se casan unos con otros, el árbol genealógico realmente es un galimatías de flechas que vuelven hacia sí mismas, pues se transmiten muchas cosas, entre otros la locura. Sí, tienen una consanguinidad casi ya aberrante. Y Felipe V aportó a España, que se había sumido España en un moho provinciano, y es verdad que trajo un poco de glamour versallesco, y también Luisa Isabel de Orleans, su nuera, pero claro, los pobres es que no estaban bien de la cabeza, y entonces de vez en cuando pues nuestro rey Felipe V quería montar los caballos que estaban adornando los tapices, y tenía episodios de una gran agresividad que le aguantó duramente su esposa, la reina Isabel de Farnesio, la pobrecilla. Los historiadores hablan fatal de ella, pero leyendo sus diarios y sus cartas, doña Isabel demostraba ser una esposa amantísima, una madre estupenda, que lo único que hizo es preservar el trono para que cuando su marido se recuperase de sus lesiones psicológicas y psíquicas pudiera volver a ocupar el puesto. Pues de verdad, amigos, creo que esta noche va a ser un paseo por la historia. Vamos a vagar por personajes, por historias, y algunas de ellas sí que es verdad que ponen un escalofrío. Por ejemplo, ayer Carmen y yo, claro, no pudimos resistirnos a observar la mirada, yo creo que más tenebrosa, fotografiada por el prodigio de la cámara. Rasputín, ni más ni menos. Claro, este personaje da para hablar tanto. Tiene mucho que ver con el misterio, con el delirio, profeta, mesiánico, se creía telépata. Y una cosa que, bueno, claro, hay mucha gente que nos oye ahora mismo, nos oyen casi 1 millón de amigos que no quizá sepan, tengan la imagen, ¿no?, de Rasputín, simplemente la imagen, pero dentro de esa imagen, dentro de esas ojeras, de esa mirada que debía ser profunda, magnética y cautivadora, porque luego el hombre además tenía un enorme éxito, y sin embargo podemos verlo en la primera escena, Alejandra, como primer ejemplo que tú pones en el libro Locos de la Historia. Yo no sé si porque es el que más te impresiona o no, un hombre que viene de la remota Rusia desconocida, que llega andando a la ciudad más importante, que está convencido de su delirio, de lo que va a cometer, de lo que va a hacer, y que sin tener cultura, tú reproduces incluso algunas páginas escritas por él, que se ve que están llenas de faltas de ortografía, de inconexiones. Bueno, este tipo, ¿qué le pasaba? ¿De dónde surge? Y realmente, ¿por qué llegó a ser tan poderoso en el mundo? Efectivamente, es un caso muy llamativo porque es un personaje del siglo XX, un momento en el que la medicina psiquiátrica existe ya como tal, o sea, la psiquiatría ya existe, ya han dejado de ser alienistas, que lo fueron en el siglo XIX, y empieza la psiquiatría a configurarse como rama de la medicina. Y sin embargo, este hombre alcanza un poder inusitado en el imperio más poderoso de la Tierra en ese momento, ¿no?, que es el imperio ruso. ¿Quién es Rasputín? ¿Es un adivinador? ¿Es un cura? ¿Es un hipnotizador? ¿Quién es? Pues es curioso porque Rasputín es un campesino
analfabeto además, que nace en un pequeñísimo pueblo de Siberia, que no tenía verdaderamente ningún dato para que anunciase que llegaría a donde llegó, y realmente llegó. La cuestión es que es un hombre distinto al resto de la gente de su pueblo, que estaba conforme con ser quien era y con quedarse donde estaba. Rasputín no. Él quería salir de ahí y no tenía manera de salir de ahí porque le faltaba todo tipo de medios económicos y culturales para salir de ahí. ¿Quiénes son los que tiran de él y los que le sacan? Los peregrinos. Al pueblo recalan o caen de vez en cuando peregrinos que han renunciado a todo tipo de riquezas a cambio de que les acojan en los pueblos, y a cambio de refugio y de pan. Estos hombres van contando las historias del mundo. Rasputín, que ya despunta con un narcisismo, a él le encanta que le miren y le admiren, comprende que a estos hombres se les escucha, se les atiende, se les abre las puertas, todo el pueblo se congrega para escuchar sus historias y quiere ser uno de ellos. Entonces abandona todo, a su mujer, a sus hijos, su casa, sus campos, y se hace peregrino también. Lo que no le gustaba a Rasputín del peregrinaje y de hacerse monje era la castidad y el no consumo de alcohol. Con esto no estaba en absoluto de acuerdo, pero recala en un monasterio que acoge a los presos que tenían dos opciones: o meterlos en la cárcel o mandarlos a este monasterio para ver si se enmendaban. Bueno, allí, en este sitio donde va para Rasputín, hay una serie de presos que han conseguido hacer una religión un poco a su medida, que encaja perfectamente con lo que Rasputín está buscando. Una religión que promulga que cuanto más pecas y más bajo caes, más alto te vas a elevar y más cerca te vas a sentir de Dios. Y esto a él le parece fenomenal. Poco a poco se va acercando a San Petersburgo por influencias, porque efectivamente tenía una mirada. Todo el mundo que ha conocido a Rasputín, esa mirada, realmente, Alejandro, tenía una mirada enormemente penetrante, parece ser, y era un tío que, aunque fuese analfabeto, desde luego tenía una intuición desbordante para saber entrar en los sitios que le convenía y saber dejar a todo el mundo estupefacto, porque esta era su mayor cualidad: dejaba a todo el mundo estupefacto. Pero por el lenguaje, por cómo contaba, porque según cuentas tú en esta biografía que haces del personaje, claro, lo extraño, y te reconozco además que yo conocí algunas cosas más anecdóticas que luego iremos comentando en la segunda hora, pero claro, también el discurso que hacía de repente era inconexo, se trababa o adrede lo hacía, paraba el discurso en la mitad o no acababa las frases. Bueno, parece ser que su inteligencia y sobre todo su falta de cultura, él nunca pudo llegar a ser sacerdote porque era incapaz de aprenderse los textos sagrados, no sabía leer y escribir. Sabía contar solo hasta 100, me parece, ¿no? Sabía contar solo hasta 100 y a partir de entonces decía 100 veces 1, 100 veces 2. Era un hombre muy limitado, pero se daba cuenta de que era capaz de desconcertar a la gente, y esto lo explotó hasta un límite increíble, hasta llegar a alcanzar el poder que alcanzó. Nunca hubiese podido alcanzar el poder que alcanzó de no ser porque su patología se complementaba perfectamente con la de la zarina, la mujer más poderosa de la tierra. Que le acogió en su seno de alguna forma, Que ¿no? le acogió en su seno por una serie de razones de las que luego hablaremos si quieres. Pero en fin, lo curioso es que Rasputín está en el sitio adecuado en el momento preciso. La aristocracia rusa, que se congrega sobre todo en San Petersburgo, ha perdido la identidad rusa. Entre ellos se hablan en francés, se visten con la moda de París, decoran sus casas con muebles franceses, y entonces aparece, de la mano del confesor de todos ellos, aparece Rasputín. Se habían puesto de moda los juegos de espiritismo, era gente que se aburría muchísimo, nadie trabajaba, se estaban viendo todo el día, desde el desayuno, meriendas, comidas, cenas, hablando siempre de las mismas cosas. Estaban necesitados de la novedad, y la novedad va a ser Rasputín viene vestido como un campesino ruso, con esas barbas que desde luego Pedro el Grande ya había erradicado, pero él las conserva porque viene de Siberia, y de la mano del confesor de todos los aristócratas entra en una fiesta, la primera de todas. Esta fiesta la da el primo del zar. Cuando
presentan a Rasputín al anfitrión, es decir, al primo del zar, se queda Rasputín mirando al anfitrión con esos ojos azules profundos y de una manera directa, clara y definitiva le pregunta qué tal le va la vida sexual, cómo le va sexualmente. Claro, esto a los demás invitados que estaban muy aburridos les parece extraordinario, fascinante, y a partir de entonces empiezan a invitar a Rasputín a todas las fiestas, utilizándole, yo creo que como un modelo de exhibición y de divertimento realmente, ¿no? ¿Cómo conecta Rasputín con la familia imperial? Este es el asunto, porque la familia imperial se había recluido mucho. La zarina es una mujer que no es rusa, es alemana, es muy mal recibida desde el principio. No les gusta a los rusos que sea alemana. Es muy dominante, el zar es un hombre pusilánime y se deja manejar perfectamente. Ella había llegado a Rusia pensando en las fiestas, en el glamour, y se da cuenta que los rusos no la quieren, con lo cual en lugar de ganárselos lo que hace es recluirse cada vez más, cada vez más, cada vez más. La zarina es una persona que se ha refugiado enormemente en la religión, es una persona que sufre y cree que su única salvación está en manos de Dios. Y entonces, vamos a hacer una cosa, Alejandra, vamos a hacer una cosa porque estamos todos anonadados en el buen sentido. Parece que ha llegado aquí como si fuera una peregrina de otro tiempo, Alejandra, a contarnos una de esas historias maravillosas, porque yo creo que toda la audiencia ahora mismo está... Claro, tenemos que escuchar las noticias, regresamos en nada, dejamos a dos patologías, vamos a llamarlo así, esa zarina, ese mundo del glamour, esos problemas que también existen, y a ese misterioso monje barbado de mirada azul, hipnótica. Carmen, yo no sé si antes, en el minuto que nos queda, por lo menos podemos sondear qué dice el 7640, que luego habrá muchas preguntas, Alejandra, pues mira, de todo nos tipo. dan citas, a ver por qué sondea, ejemplo, qué de sondea. Torcuato Luca de Tena, los locos, los pobres locos, esos errores de la naturaleza. Prefacio de Los cipreses creen en Dios. ¿Quién decide dónde está la línea que separa la locura de la cordura y de la genialidad? Un saludo desde Palencia a toda la familia milenaria. Soy un joven esquizofrénico y tengo novia y trabajo. La gente siempre nos imagina como monstruos violentos y para nada lo Nada somos. más lejos de la realidad y lo dejamos bien claro. Todos somos un poco locos. Fue Da Vinci un loco, el Bosco en su Jardín de las Delicias, Goya en su etapa oscura. Entonces yo quiero ser un loco, nos dice Carlos Ortiz desde Valencia. Conchi desde La Coruña, que dice una pregunta para Alejandra: ¿para cuándo una segunda entrega? Tal vez personajes del arte. El libro es genial. Felicidades. Bueno, tenemos una hora de historia, de historias y de, desde luego, conocimiento y búsqueda. Vamos a hacerlo aquí, después de las noticias. 2 y 6, aquí estamos, disfrutando de Locos de la Historia, este libro que sorteamos. Además, por cierto, Carmen, que Alejandra mañana firma en la feria, y nosotros también. Sí. Que no lo habíamos dicho. Nosotros estaremos por la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Alejandra estará tanto por la mañana como por la tarde. Doblete. A mí me encanta la feria. Yo en vidas anteriores estoy segura de que he sido buhonero, porque es que me apasiona la feria del libro. Bueno, desde luego, buhonero que cuenta historias, porque desde luego estábamos aquí todos. Hemos hecho una pausa en Rasputín, estaba Alberto, estaba nuestro compañero Juanma Frasquet, Teo Rodríguez, todos escuchando la historia de Rasputín. Damos ese dato de que mañana estaremos en la feria. En la caseta 296, que es la de la Casa del Libro. Por la tarde. Y Alejandra desde las va a estar 6 hasta mañana las 9:30 y más o menos, que luego tenemos que hacer el programa. 7640, palabra clave milenio. Mira, doy la vuelta al libro y veo, caramba, el retrato de Rasputín. Y más abajo, y vamos a hablar de ella, de Isabel Elsbeth Báthory, la condesa sangrienta, porque Alejandra Vallejo Nájera investigó personalmente su historia. O sea, fue a los documentos, a tocarlos con la yema de los dedos. Antes, eso sí, me permitís, me gustaría escuchar a dos prestigiosos psiquiatras, Enrique González Duro y José Cabrera, que hablaban, Carmen, de un detalle muy curioso, que era que desconocemos que en España hubo el primer... Claro, lugares que siempre ha habido mucha literatura. Hablábamos del Corral de Locos, ¿no?, de Goya, muchas historias, a veces exageradas, pero el primero estuvo en España. Bueno, la tradición se trae de países islámicos, aunque el primer manicomio como tal, que según nos dicen y según publica Enrique González Duro en esa historia de la locura en España, dice que se funda en Valencia. Él mismo nos lo puede contar. Vamos a contarlo. La gente no sabe que España es el primer país del mundo en el cual se construyó el primer sanatorio psiquiátrico. Esto corría el año de 1409 y fue la Orden Mercedaria. Lo puso en Valencia
y lo puso allí justamente para proteger a los enfermos mentales, que en aquella época eran locos, de que no les tiraran piedras en la calle. Fue en los países islámicos. Es muy curioso que fundó o propuso la fundación del manicomio de Valencia, era un fraile mercedario que se dedicaba a la redención de cristianos que estaban en los países islámicos. Entonces parece que allí, viajaba mucho a los países islámicos, pues vio que efectivamente había centros especializados en el tratamiento de enfermos psíquicos, ¿no? Y de esa idea la trajo, la adaptó y la propuso. Naturalmente él no creó la institución, pero él convenció a una serie de digamos, hombre pudiente de Valencia, que era entonces posiblemente la capital más próspera de España, primera mitad del siglo XV, ¿no? Y lo propone con una versión bastante moderna, ¿no? En el sentido de que los locos son enfermos y que deben ser tratados por médicos. Eso, para los tiempos que corrían, era una novedad bastante moderna. Es más, Carmen, el mismo Enrique González Duro nos habla de la división tan curiosa de endemoniado y loco en ciertas épocas de la historia. Y por supuesto que seguimos con la historia de Rasputín. Por supuesto, ¿sería un endemoniado, entre comillas, Rasputín? Claro, es que además, pues a lo largo de la historia muchos médicos se han encargado de esa doble diferencia, ¿no? Recordamos también a Charcot en Francia, cómo distingue a los endemoniados de los verdaderos enfermos mentales y los compara incluso con imágenes. Aquí también ocurría, incluso él mismo publica que en algunos hospitales se veía cómo sacerdotes entraban a exorcizar a esos enfermos. O sea, había esa dualidad todavía, ¿no?, entre el demonio como entidad que poseía y los enigmas y oscuridades de la mente. Había muchísimos endemoniados, sobre todo en el siglo XVI, siglo XVII, cualquiera, el demonio se metía por todas partes, estaba casi en la tierra, como en el cuadro del bosque o del prado, ¿no? El demonio estaba acechando por todos lados. Esas son las tesis eclesiásticas. Por tanto, cualquiera podía ser, sin querer, involuntariamente, que ya ser poseído del demonio. Sin embargo, antes la Iglesia y la Inquisición por detrás, para exorcizar a cualquiera, precisaba que hubiera un médico que atestiguara y certificara que no era un enfermo. Y luego hablaremos de reyes. Precisamente estamos hablando de reyes. Sabéis que podéis participar en el 7640, palabra clave milenio, que están llegando un sinfín además de teorías propias y de personajes que darían para unos cuantos libros. Alejandra, hablábamos de Rasputín y es curioso porque tú, en tu estudio, recoges que, como otros personajes que antes has mencionado precisamente, sufrían en la infancia o en ciertos momentos de su vida también terrores nocturnos. O sea, eran personas que ya eran diferentes. Tenemos a ese monje caminando cientos, miles de kilómetros a pie y que llega y que se convierte en la salsa de todas las fiestas. Pero claro, poco a poco la historia se va a ir complicando, ¿no? La historia se va a ir complicando de una manera además fascinante. Es un hombre que supo estar en el sitio adecuado en el momento preciso, y la historia se complica porque su patología encaja perfectísimamente con la de la zarina, la mujer más poderosa de la tierra. ¿Quién es la zarina? ¿Qué le pasa a la zarina? Como contaba antes, es una mujer que llega, se casa por amor. Está el matrimonio de Nicolás y Alejandra es un matrimonio por amor. Ambos se necesitan mucho, todo lo pusilánime que es el zar es fuerte la zarina, es ella la que lleva las riendas, pero al llegar a Rusia se encuentra que los rusos no la aceptan, la encuentran una alemana bastante provinciana y para nada merecedora de ser la zarina de todas las Rusias, y luego se encuentra con una aguerrida suegra que le hace la guerra fría desde el primer momento. Ella, en lugar de ganarse a la gente, lo que hace es recluirse cada vez más, es más, obliga a su marido a irse del Palacio de Invierno y se hacen una especie de gran chalet estupendo en las afueras de San Petersburgo, y ahí se dedica realmente a su familia. Y se refugia en Dios, de una manera un poco exagerada. Los rusos dicen que es desmedido la manera en que la zarina reza, la cantidad de horas que pasa de rodillas, cómo cuida los aspectos. Castigos corporales incluso. Castigos corporales, todas las velas estén encendidas, etcétera, etcétera. Bien, empieza a tener hijos, llega una hija, llega otra hija, llega otra hija,
y empieza a desesperarse por tener un hijo, porque solamente un varón podrá suceder a su marido. Y entonces se pone en manos de curanderos, espiritistas, hasta el extremo que manda venir a Rusia a un carnicero de Lyon que tenía fama de tener poderes. Este hombre, siendo carnicero y habiéndoles dicho los franceses, oiga usted, este es carnicero, desde luego en ningún caso médico, sin embargo ella se empeña en que este hombre la va a ayudar. El tal Philippe llega desde Lyon hasta San Petersburgo y ella le nombra jefe de la sanidad, al menos de palacio. Y este hombre consigue sugestionar a la zarina hasta el extremo de permitir que se quede embarazada. Y ella empieza a engordar, pierde la regla, empieza a engordar, tiene náuseas, todos los síntomas de un embarazo psicológico. Entonces esto hazme reír ya de todas las personas que están a su alrededor, dicen que la zarina ya no está bien de la cabeza y ella sigue pensando en que la solución está en manos de Dios. Finalmente, efectivamente, se queda embarazada ya de verdad, no por causas naturales y no por intervención de ningún curandero, y tiene al ansiado varón. A la semana de nacer, se desata en el ombligo del bebé una hemorragia, una pequeña herida que no coagula la sangre, es una hemorragia, el bebé está a punto de morir, pasan unas horas angustiosas, la palabra maldita sale a relucir, hemofilia, y se lo ha transmitido ella. Esto sume a la madre en una agonía continua y constante. La vida de su hijo está en permanente peligro. Y espera un dispensador de milagros, y este dispensador de milagros va a ser Rasputín. Es curioso, Alejandra, porque antes hablabas de la religión personal que adopta el extraño monje. Nos recordaba eso, y hablando antes del Bosco, a aquellos adamitas, ¿no?, prácticamente, que era por el pecado hacia Dios, y sin embargo la zarina era aparentemente todo lo contrario, ¿no?, por el sufrimiento hacia Dios. Esas piezas van a encajar, y la gran pregunta que se estarán haciendo todos los amigos oyentes es, bueno, ¿y qué demostró Rasputín? Porque más allá de la apariencia, de lo penetrante de su mirada, de su saber estar, ¿qué hizo Rasputín realmente? ¿Qué hablaba? ¿Se habla de profeta, telépata? ¿Qué sabemos de él en su día a día? Hacía dos cosas. Hay que distinguir lo que hacía fuera del Palacio Imperial y dentro del Palacio Imperial. Fuera del Palacio Imperial era fundamentalmente un provocador. Y era bienvenido por ser un provocador. ¿Cómo provocaba? Nunca dejó de vestirse como un ruso de la Rusia profunda. Eso sí, fue enriqueciendo los tejidos de la ropa que usaba, porque si el algodón de su camisa era muy vasto al principio, pues luego era de seda, y las botas pues eran del mejor cuero. Se dejaba la barba. De entrada la barba estaba ya erradicada desde la época del zar Pedro el Grande, porque se consideraba una cosa. Los rusos antiguamente se dejaban la barba larga para parecerse a Jesucristo, pero llega Pedro el Grande que cae fascinado con la moda francesa y dice que aquello de esa barba asquerosa, porque era una asquerosidad, y obliga a todos los rusos a cortarse la barba, lo cual le trae muchos problemas con el Santo Sínodo. Desde entonces todos los rusos se cortaban la barba, a excepción de los monjes y a excepción de los campesinos siberianos, y Rasputín es uno de ellos. Entonces él llega a Moscú con su barba, a San Petersburgo con su barba casi por el ombligo, que era una... pero se dejaba comida del día anterior pegada en la barba y provocaba sin parar. Por ejemplo, en una cena, si le servían una sopa, no se lavaba las manos, era un hombre muy poco pulcro, y entonces lo que hacía era... sabía que todos los comensales invitados a la fiesta le estaban mirando, entonces él cogía sus sucios dedos, los introducía en la sopa, los sacaba de la sopa, y a la señora que estaba sentada a su lado le pedía que se los chupase. Madre mía, claro, provocador nato, evidentemente. Era un provocador nato, fuera del... ¿Cómo le permitían eso? Claro, por la protección
oficial de quien la por tenía, la protección, ¿no? Y porque la señora a la que le hacía tal petición probablemente se quedaba escandalizada, pero los demás se divertían muchísimo. Hay que tener en cuenta que la aristocracia en este momento en Rusia se aburría soberanamente. Entonces hablamos, Alejandro, de una especie de bufón en un primer momento. No, porque no era un provocador, o sea, provocaba, y entonces a base de dejar a alguien estupefacto divertía a todos los demás, y tenía unas ocurrencias que no se le ocurrían a nadie. Era un enorme, gran provocador. Pero además había inventado esta religión donde cuanto más se pecaba, más se redimían las personas, y esto para un narcisista colosal como era él, era fenomenal, porque ¿quién dispensa el perdón? Solamente los reyes, los poderosos y los que son la mano derecha de Dios. Y él se consideraba, llegó a creerse realmente que era la mano derecha. Lo creía realmente, no era una estrategia, lo creía. Lo llegó a creer hasta tal extremo de que convencía a los demás que lo era. Y por eso empezaban las mujeres a competir para acostarse con él, para tener relaciones sexuales con él. Pero no solamente eso, los maridos de estas mujeres estaban encantados de que sus mujeres estuvieran manteniendo relaciones sexuales con este hombre que era casi la mano derecha de Dios en la tierra. Bueno, o sea, que era un ejemplo de fascinación, yo creo que sin precedentes en la historia, ¿no? Había una fascinación colectiva por él, eso es cierto. ¿Qué hacía dentro de Palacio? Porque lo de Palacio iba por otro lado. Se ha llegado a pensar muchas veces que la zarina estaba enamorada de Rasputín, que de hecho se decía que eran amantes. Esto no es verdad. La zarina amaba tiernamente a su marido y era un matrimonio muy sólido y muy bien avenido. La zarina buscaba en Rasputín y encontraba en Rasputín algo diferente, la curación de su hijo. Y yo, como madre que soy, la entiendo perfectamente. Vamos a ponernos en situación. El zarevich tiene una amenaza de vida continua. La hemofilia impide a las personas llevar una vida normal. Este niño, hasta que tuvo 6 o 7 años, estaba permanentemente, constantemente, 24 horas al día, vigilado por 2 marinos de la Guardia Imperial. No le dejaban hacer nada. Cualquier golpe, cualquier rasguño, cualquier juego que le suministrara el más mínimo impacto desataba una hemorragia interna que ponía al zarevich al borde de la muerte. En varias ocasiones le llegan a dar la extremaunción. Este niño está rodeado de las eminencias médicas más grandilocuentes de Europa en ese momento. Y sin embargo no lo cura. Y nadie le cura. En varias ocasiones le dan, como digo, la extremaunción. Entonces a la zarina le hablan de Rasputín y le dicen: no tienes nada que perder, es un hombre que no quiere nada, viene de un monasterio y te trae un icono. Y entonces ella acepta, porque claro, está tan escarmentada con todos los curanderos que habían pasado por ahí para que se quedara embarazada, que no quiere oír al principio hablar de este tema. Pero puesto que Rasputín no quiere nada más que traer un icono, le conceden el que entre en palacio, y él, nada más entrar, pregunta por la salud de zarevich, cosa que ya deja desconcertados a los zares, porque era un secreto. Ellos no querían que fuera de palacio se supiese que el zarevich estaba... Y Rasputín conocía el secreto. Y Rasputín lo conocía porque recaba esta información a través de uno de los sirvientes de palacio. Él conoce a uno de los sirvientes del palacio y este hombre se lo cuenta. Entonces él sabía esta información y sabía que era una información privilegiada. Lo primero que hace, nada más presentarse a los zares, es entregarles el icono y pedirles que le permitan rezar ante la cuna del niño. Se lo permiten y ese día no hace nada más. Cuando el zarevich entra en una crisis y se pone gravemente enfermo, entonces le llaman. Y Rasputín hace lo contrario de lo que hace el resto de la gente. Los médicos, todos los que están alrededor del niño le tocan, le mueven, le cambian de postura, le quitan la ropa. Rasputín no hace nada de esto, no toca al niño, simplemente se postra de rodillas a su lado y reza. Y al día siguiente, todo el mundo que ha visto morir a ese niño le ve sentado en la cama con ganas de jugar. El niño mejora. ¿Y después? Bueno, hoy se sabe que la hemofilia empeora muchísimo la tensión ambiental. Y
sea por intuición, sea por suerte, sea por la razón que sea, o sea porque no sabía hacer otra cosa, la verdad es que Rasputín le da la medicina, la única que puede sanar a esta criatura, que es tranquilidad, paz, sosiego, calma. Y efectivamente el niño mejora y la zarina se convence absolutamente de que es un elegido de Dios y que Dios le ha mandado esta solución para preservar la vida de su hijo, que es lo que ella más quiere en este mundo, claro. Desde luego que es una historia tan increíble. Yo no sé, la gente en el 7640, Carmen, si conoce con tanta profundidad la historia de este misterioso monje siberiano que llega a la corte más importante del mundo. No, estamos la mayoría casi... hace referencia a sus dotes de amante. O sea, eso es... ¿Era cierto? Es verdad que se dice que los atribuye porque llegó a adquirir una fama de enorme amante. Lo que era un maltratador, fundamentalmente era un maltratador, Rasputín. Hay testimonios de cómo maltrataba, pero de una manera cruel, a las mujeres. Lo que pasa es que debido a la influencia que tenía sobre la familia imperial, porque claro, la zarina llega a creer fielmente que Rasputín es un elegido de Dios y que Dios se lo ha mandado a ella, con lo cual deposita en este hombre absolutamente todas las acciones a tomar en cuanto a la política rusa. Le pregunta qué ministros ha de nombrar, si deben ir a la guerra o no deben hacerlo. Cada acción que ha de decidir el zar se la consultan a Rasputín. O sea, un monje de la Rusia profunda, analfabeto, no hay que olvidarlo, dominando posiblemente la nación más poderosa o de las más poderosas de la Tierra. Efectivamente. En un momento clave de la historia. En un momento clave de la historia. Así es. Y entonces, bueno, claro, debido a la ascendencia que tenía sobre los zares, en la casa de Rasputín se forma una cola diaria interminable, casi como la que tú tienes en la Feria del Libro, más todavía, si cabe, de personas que vienen a pedir favores. Y Rasputín garabatea, que el trozo de texto que tienes ahí en el libro es una de estas cartas, él garabatea de alguna manera, porque ha aprendido los rudimentos de la escritura, pero no sabe coger el lápiz. Es siniestro, ¿eh? No sé si es porque sabemos ya que es de Rasputín, pero suena siniestro, sí, bueno, ¿verdad? porque él no sabía escribir y entonces hace una letra muy grande, no deja márgenes en los bordes del papel, y allí, si la mujer, si la que viene a pedir el favor es una mujer, antes de escribir al ministro correspondiente o al cargo correspondiente que atiendan a esa persona, antes tiene que beneficiarse sexualmente de ella. Y sí, y corre por San Petersburgo y Moscú las dotes amatorias de Rasputín, y se ha llegado a decir que incluso su pene se ha preservado, pero esto no es verdad. De San Petersburgo. Claro, pero esto no parece, ¿o no? No parece claro, ser es cierto. que ahí tenemos una discusión grande con Santiago Camacho, nuestro compañero, pero claro, Santiago Camacho, como a veces dice unas cosas extrañas, que está conservado en un bote gigantesco. Sí, incluso hay fotografías por internet. Claro, pero por internet pueden poner... Bueno, pero eso es un atributo que no sabemos como, si era no suyo, tenemos ninguna seguridad de que era sea como de un buey o algo así, sinceramente lo digo. O sea, en un bote gigantesco, y digo, pero bueno, esa es la verdad. Hemos visto esas imágenes y digo, además, bueno, si Rasputín era verdaderamente se conserva ese, que no sabemos si es de Rasputín o no, en el Museo Erótico de San Petersburgo. Que dicen que es de Rasputín. Está atribuido a Rasputín, o que le pertenece, pero vamos. Pero es casi seguro que no lo era. Porque vamos a hacer una cosa, Alejandra, como es imposible, si queréis, vamos a intentar ahondar en Rasputín, acabar la historia de Rasputín, y nos dará tiempo quizá a otro tema que le va a apasionar a la gente, que es la Condesa Sangrienta, y te invitaremos a que nos cuentes más historias de locos de la historia, nunca mejor dicho, porque el personaje es tan atrayente. Nos habían preguntado mucho por él, oye, tú hablas, Alejandra, y pones términos como telépata, que me interesaba mucho saber eso, profeta, de repente hablaba de visiones del fin del mundo, o sea, concentraba en sí mismo una amalgama de creencias que ya eran populares en la Rusia de ese tiempo. O sea, hablar de espiritismo, el espiritismo había nacido, pues sí, claro, tiempo atrás, ya eso calaba hondo en la gente,
parece mentira, pero más preparada de la corte, ¿no? Sí, pero bueno, eran personas que no hacían nada, que no trabajaban, que simplemente vivían del dinero que tenían y se aburrían muchísimo. Tanto se aburrían que aparece este que os he comentado antes, que venía de París para hipotéticamente conseguir que la emperatriz se quedase embarazada. Este hombre convencía a las personas de que las podía volver invisibles, y las personas de la aristocracia siempre, claro, circulaban por las calles de San Petersburgo considerando que eran invisibles y que nadie las veía, y este Philip conseguía hacerles creer semejante. Con lo cual es un enorme misterio el poder de sugestión de algunos, la fuerza mental de algunos. Y sobre ¿no? todo los que estaban aburridos. Claro. Estos estaban deseando creer cualquier cosa para divertirse de cualquier manera. Y como digo, Rasputín era un fenomenal manipulador de situaciones y un fenomenal provocador. ¿Cómo provocaba? Bueno, pues como era un hombre muy limitado y sin cultura ninguna, lo que hacía era no concluir las frases. Empezaba a hablar y dejaba la frase sin terminar, con lo cual dejaba a todo el mundo estupefacto pensando. Y empezó a correr la voz de que este hombre era inteligentísimo, que decía unas cosas profundísimas, tan profundas que es que nadie las entendía, pero daba igual. Le escuchaban de todas maneras. Es curioso porque eso puede pasar en algunos aspectos de la vida moderna, no me refiero a nada, pero claro, algunas corrientes artísticas o algunas cosas, ¿verdad? Que de repente la gente se postra ante ellas en una especie, y luego se ve que, pues es un experimento. Bueno, Rasputín era muy listo, muy inteligente, está claro. ¿Cuál es su caída? ¿Cuándo empiezan a ir las cosas mal? Se ha hablado mucho de su muerte, por ejemplo, de una muerte... Bueno, es que eso da para un libro entero. Fue una muerte... Nos estaban incluso preguntando si era cierto que la gente pensaba que era inmortal. Una bandeja de pasteles envenenados y ni aún así se moría. Bueno, vamos a ver. Claro, es que es hasta divertido, de puro trágico y de puro... los rusos están verdaderamente hartos de lo que está pasando. O sea, la zarina llega a confiar en este hombre hasta tal extremo que, estando su marido en la guerra, le escribe cartas, la zarina, al marido diciendo: no te levantes, o sea, no salgas de casa sin haberte peinado con el peine que nos ha dado el amigo, como le llamaban. Amigo era... Y él llamaba papá y mamá, ¿no? Él les llamaba papá y mamá. Era el único ser de la tierra casi que se atrevía a tal cosa. No, o sea, no tenía escrúpulos de ningún tipo, porque probablemente es que le faltaba también noción y cultura y, en fin, bueno. Los rusos están hartos porque entre los ministros empieza a elegir a sus amigos de borrachera. A este nivel ya Rasputín se emborracha todos los días, entra en coma etílico francamente con mucha frecuencia, y los rusos están hartos porque ven que la nación se les viene abajo, la monarquía o el imperio está hipercentrado en sí mismo, no tiene en cuenta que el pueblo se muere de frío, se muere de hambre, y hay una separación abismal entre lo que está pasando entre la clase alta y cómo se mueren de hambre los rusos. Están hartos, y quieren quitarse a este hombre de encima y no saben cómo hacerlo. Entonces eligen para la hazaña a un primo del zar, el segundo hombre más rico de Rusia después del zar, un hombre educado en Oxford, homosexual, delicado como una gacela, y que desde luego de asesino no tiene, pero vamos, ni un pelo. Y él decide cometer esta hazaña por el hipotético bien de Rusia. Pero claro, como no es un asesino, pues es lo último que es un asesino, selecciona una serie de amigos y en conjunto diseñan el plan de acción. El plan de acción, había entre ellos un médico que decide envenenar unos pasteles porque Rasputín es muy goloso, y utilizan como señuelo a la esposa del príncipe Yusupov, es decir, del primo del zar, que aunque es homosexual, pues está casado, ¿no? La mujer, Irina, es una mujer muy bella y la utilizan como señuelo. Rasputín acude al palacio de Yusupov hipotéticamente para conocer a Irina y mantener relaciones sexuales con ella. Irina no aparece, le presentan la bandeja de pasteles mientras Irina aparece, y Rasputín ingiere todos los pasteles y no le pasa absolutamente nada. Probablemente porque la dosis de veneno pues no era la adecuada, o porque no sabían hacerlo, en fin.
A partir de ahí se suceden una serie de desaciertos y desconciertos, porque Rasputín es que no hay manera de que se muera después de varios tiros. Pero llegan a hacerle de todo. Llegan a masacrarle a tiros. No sé hasta qué punto, Alejandra, habrá parte de leyenda o no. Yo escucho de historias. Está documentadísimo. Tiros, intentos, no sé si de ahorcamiento en algún caso, de disparos, de... claro, que debían creer que era inmortal de verdad en algún momento. Debían tener miedo. Los asesinos eran gente muy delicada, nada agresiva, y entonces realmente es que no sabían hacerlo. Yo creo que no sabían hacerlo. Le pegan muchos tiros, pero no aciertan, porque nunca han pegado un tiro en su vida, y entonces solo le hieren en un brazo y luego en una pierna, y el Rasputín cae y luego se levanta. En fin, tardaron... ¿Y decía algo Rasputín en esos momentos? Sí, decía... se lo voy a contar todo a la zarina. Esa es la frase que él repetía. Todo esto se lo voy a contar a la zarina. Tardan muchísimo rato en matarle, pero mucho tiempo, y finalmente tiran el cadáver al río helado y el cadáver flota y le terminan encontrando. Claro. Así acaba la historia de este personaje, que además esa sensación del cadáver flotando también fue lo que pasó luego con toda esa época y esa Rusia, ¿no? Ese final de esa familia que tú describes, además, bueno, como fue, ¿no? Crudísimo, es tremendo el final de ese capítulo. Era como una antesala de lo que iba a ocurrir a sus protectores, ¿no? Sí, poco después. Además, no tardaron mucho en la Guardia Roja en apresar a toda la familia imperial y organizar con ellos algo que fue verdaderamente una masacre. Preguntas, historias, sobre todo comentarios de nuestros amigos en el 7640, porque ahora vamos a pasar al segundo dossier. No va a haber tiempo para más, porque claro, el segundo dossier, lo que viene es un personaje cuya sombra se ha pasado por aquí en alguna ocasión. Dicen que la mujer más demoníaca de todos los tiempos. También dice, creo, Alejandra, que hay mucha leyenda, mucha historia. Es buen momento para hacer un juicio amable, sumarísimo, radiofónico sobre la Condesa Sangrienta. ¿Pero qué dice la gente en el 7640, Carmen? Vamos con esos mensajes. Vero desde Zaragoza nos dice: locura y genio siempre estuvieron juntas, y es que hay que estar un poco loco para ver más allá de lo que los demás ven. ¿Cómo habría evolucionado la humanidad sin locura? Javi desde Pontevedra dice que qué opinamos de la folia deus o locura inducida. Me intriga mucho ese tema. Saludos a todo el equipo, porque hay algo más. Me encanta el tema de esta noche. Me gustaría felicitar a Alejandra por su espléndido trabajo. Mañana mismo me compro el libro, nos decía Francisco. Soy de Tordesillas. ¿Qué podéis contar de la locura de la reina Juana, que murió aquí encerrada en el convento de Santa Clara? También nos dicen, antes también se confundía locura con endemoniados y a la hoguera. Saludos desde Alemania. Las pinturas del Bosco, locura, ¿o es que veía más allá de la realidad al pintar? Se pregunta Fernando desde Valladolid. Nuri desde Madrid dice: a mí siempre me ha aterrorizado la frágil línea que existe entre la locura y la cordura, pero creo que hay muchos genios en los psiquiátricos. Mientras el artista, tras el delirio, regresa de las tinieblas y retoma la realidad, el loco habita permanentemente en la oscuridad, nos comentaba Antonio desde Granada. Son tantas las opiniones, es un tema que a todos nos incumbe, ¿no? Pero que veo que es recurrente, ¿no? El tema del genio y la locura, es recurrente. Y el arte y la locura. Sí, es verdad que ha habido muchos artistas tachados de locos en su momento, porque yo creo que todas las novedades, en principio, sorprenden a la sociedad donde se presentan, y la gente rechaza los cambios, rechaza en principio lo nuevo. Y ha habido muchas personas de una creatividad absolutamente genial, asombrosa, que ha sido tachados de locos y no eran nada más que personas geniales, pero o avanzadas a su tiempo, incluso. Pero demasiado avanzadas para su tiempo. Visionarios, sin duda alguna, sí, en su arte. Alejandra, te invitamos desde luego a un programa que puede ser maravilloso y que alguna vez lo hemos sondeado, pero no, que es arte y locura, ¿no? O arte y misterio, desde luego, que hay de muchas obras. Sí me gustaría penetrar ahora en ese otro dossier, en ese otro expediente, en ese otro caso. Claro, cuando se habla en un tratado de vampirismo, ¿verdad? Siempre. En un tratado de Erzsébet Báthory. Sí, yo no sé si las fechas, si las cifras de muertas realmente al final, hace poco hubo un autor que llevamos a cuarto milenio, él hablaba de que había prácticamente exterminado la población de jóvenes de cierta edad de una región. De doncellas. Lo que es curioso es que tú has investigado personalmente
sobre esta historia. Sí, me ha costado mucho trabajo, porque la documentación... O sea, que decidiste, perdóname Alejandra, profundizar especialmente en esta historia. Sí, ¿por qué? Porque yo había oído hablar de esta mujer, me lo creía solamente hasta cierto punto, había mucha fantasía, me daba a mí la sensación, y quería investigar, puesto que es un personaje real, pariente de Esteban el Cruel, y en fin, en un momento de la historia donde ya pues existía la documentación. De hecho, la familia Bathory y sobre todo Nadasdy, que es la de su marido, es una familia muy culta y con una entidad importantísima en Hungría en este momento. Tanto es así que la familia política, la familia de su marido, son los fundadores de la biblioteca más importante que hay en ese momento en Hungría. Lo que pasa es que estamos en un país fustigado por la guerra contra los turcos, que los tiene sometidos a un sistema casi feudal, cuando en el resto del mundo viven en el Renacimiento, casi despuntando el barroco. Esta familia, la de los Bathory y sobre todo Nadasdy, su marido, son cultos, son refinados, les llegan los libros de Italia, hablan idiomas, pero en la veta, o sea, en la familia Bathory hay una veta de locura clarísima. O sea, Erzsébet tiene un hermano llamado Esteban el Cruel, tiene un primo que no distingue el día de la noche y que aúlla a todas horas. En fin, hay una veta de locura que ella contrae también, o sea, ella la tiene, y va despuntando poco a poco. Padece unas jaquecas brutales, que solo calma haciendo que alguien cercano sufra más que ella y grite más alto que ella. Entonces, la manera de tratar los dolores de cabeza en esta época, y no es raro porque lo hacían todos, era abrir un pichón por la mitad y poner el pichón abierto con todas las vísceras calientes en la frente de la persona. Esto era una práctica habitual en la época, no es nada raro. Pero Erzsébet empieza a pensar que esa sangre que le cae del pichón a ella le cura, la sana, ¿no? Y luego era una persona que necesitaba hacer sufrir a los que estaban alrededor más de lo que sufría ella misma. ¿Eso es una patología concreta? ¿Se puede determinar eso? ¿Por qué surge esa especie de sadismo? Al principio no es sadismo. Yo creo que esta mujer hereda de sus antecesores una veta de locura y llega a tener una doble personalidad, o sea, un trastorno claramente de doble personalidad. Por el día es una persona refinada, culta, que se porta bien, pero con una fascinación a las hierbas, porque padecía dolores de cabeza y probablemente empieza a utilizar los medios que había entonces, que la medicina no estaba tan consolidada ni muchísimo menos como ahora, y la gente se curaba con hierbas, y entonces ella empieza a tomar opiáceos que indudablemente le mejoran los dolores de cabeza, y se aficiona a la utilización de hierbas alucinógenas sobre todo, y se aficiona a las personas que preparan estas hierbas alucinógenas, hasta el extremo de que se hace rodear de un séquito de lo que entonces se consideraban brujas, que no eran nada más que personas que manejaban hábilmente las hierbas a su disposición para mitigar los dolores de cabeza de la señora Bathory. Es más, en el libro que sorteamos esta noche, Locos de la Historia, recoges alguna cita, de estas que son terroríficas, de una de esas brujas, que habla ya de los baños de sangre, que ahora comentaremos, y dice una de esas brujas: esos baños resultan inútiles porque la sangre pertenece a simples campesinas, que no se distinguen demasiado de los animales. La única que hará mella en tu cuerpo es la sangre azul. Empezarás a notar los efectos en 1 o 2 meses. Claro. Ahí fue donde Erzsébet cometió el error. Bueno, y gracias a Dios que lo cometió, porque terminó la masacre. Hasta entonces, claro, las campesinas, algunas de ellas no tenían ni 10 años. El séquito de Erzsébet buscaba muchachas jóvenes, vírgenes, sanas, por toda la comarca. Es cierto, Alejandra, porque igual yo me he saltado con esta escena de la bruja. ¿Cuándo ella le da el chip, el cortocircuito mental para decir: ahora
ya no es la sangre del pichón, la sangre de una doncella. Se han contado 1000 historias, ¿no? Sí, se han contado 1000 historias y es muy complicado. Estamos en el finales del 16, principios del 17, en una Hungría, en un pedacito de Hungría llamado Transilvania, que vivía sometida al régimen feudal, se escribía poco, había mucho secretismo, mucho oscurantismo, todo el país vivía sometido a la guerra y lo único que les interesaba era pues que no les conquistaran los turcos, los otomanos, ¿no? Entonces hay realmente pocos documentos fiables. Los hay, pero del proceso de Erzsébet Báthory, que si quieres hablamos luego. ¿Cuándo empieza? No se sabe exactamente cuándo empieza. Ella empieza a sofisticar los métodos para hacer a las mujeres de a su alrededor y a los hombres al principio también sufrir. A ella le excitan el sufrimiento de los que están alrededor. Y claro, como no puede hacer sufrir a iguales, hace sufrir a los que estaban por debajo y no se podían defender. Hay que pensar que esta mujer al principio acoge o recoge más bien a chicas hijas de campesinos, que claro, consideraban un honor que sus hijas fueran a vivir nada menos que al castillo. Casi era un cheque al portador el que tu hija fuese a vivir con la condesa Báthory y nunca reclamaban la vuelta de sus hijas porque asumían que la niña estaba mejor en el castillo. Claro, a veces llegaban y nada más llegar se las cargaba. Erzsébet por la mañana, durante el día, se portaba estupendamente bien. Es más, los nobles de la época envían al castillo a sus propias hijas para que ella les enseñase a portarse como damas. Y ahí todo iba bien. El asunto se enrarece cuando ella considera y fielmente cree que la sangre al principio solamente se bañaba en la sangre, no se la bebía al principio. Pues esa sangre joven y lozana era medicina para su piel, era casi como una crema hidratante, iba a preservar su lozanía, porque la belleza de Erzsébet Báthory estaba muy cotizada en ese momento. En Viena, que tenían una gran relación con los vieneses y era un sitio donde ella tenía un palacio, en Viena se disputaban a Erzsébet en las fiestas, querían, o sea, era un honor tenerla invitada ahí. Y ella empieza a perder belleza y cree que con ello empieza a perder poder. Con lo cual la convencen probablemente las brujas que están con ella de que la sangre va a servirle de baño de belleza. Y la corte de brujas, Alejandro, no tiene duda en decir la sangre, que es una tradición antiquísima y que llega hasta la España de los Acamanteca, realmente, ¿no? Es decir, la sangre como elemento revivificador. Pero has dicho un detalle que es tremendo, que en la leyenda se recogía perfectamente. Baños de sangre. Claro, para hacer un baño de sangre, ¿a cuántas sirvientas había desangrado? No, lo que pasa es que lo más llamativo de este caso es que los métodos para recopilar o recaudar esta sangre llegan a sofisticarse de una manera increíble, y también es llamativo el que ella quisiera participar en las torturas de estas muchachas, porque bueno, es que es terrible lo que los métodos, les cortaban las venas, recogían con un sistema complicadísimo, casi de ingeniería, toda la sangre que cabe en un cuerpo humano. Entonces llegaba a matar de 3 a 4 personas, de 3 a 4 muchachas cada noche, para poderse bañar en esa sangre. Lo de que se bebiera la sangre no está demostrado. Se dice, en los documentos se comenta, pero lo comentan los enemigos. También quienes luego se fueron de la lengua también la odiaban y a lo mejor llegaron a inventárselo. Esto no es... puede que no sea del todo cierto. Lo que sí es cierto es que se bañaba cada noche en sangre. Llega un momento que, claro, pues como ella iba envejeciendo y se iba estropeando, pues la convencen de que a lo mejor es porque la sangre no es sangre noble. Y es cuando empieza a asesinar a hijos de nobles cuando la descubren, porque claro, estos nobles sí que reclamaban a sus hijas de vuelta. Cuando no aparecen es cuando sospechan que algo está pasando. Pues no negamos y se nos nota que estamos fascinados escuchando esta historia, que mira que hemos escuchado a veces la historia de la condesa sangrienta, pero claro, esa ingeniería, hablábamos ahora, Alejandra, de esas maquinarias del horror, como esa dama de pinchos, dama de Nuremberg, clavándose pinchos
como para exprimir a una persona. Para exprimirla, porque claro, era el objetivo, sacarle hasta la última gota de sangre. Lo que pasa es que los métodos de tortura se van sofisticando y ya trascienden a la sangre. Ya a las personas, a las chicas a las que tiene metidas ahí en las mazmorras, no las deja ver la luz del día, no les da de comer, las deja desnudas, muertas de frío. Muchas mueren ahí mismo, en las mazmorras que tiene debajo del castillo. Cifras, Alejandra. Se dice, se habla, está documentadas unas 600 y pico, casi 675, probablemente había muchas más. Esas la mayor asesina de la historia, claro. Es una gran asesina, desde luego, no sé si la mayor, pero sí, una gran asesina que asesina por una causa un poco inútil y estúpida, ¿no? Y ella en su delirio ya da el siguiente paso por ese aviso terrible de la corte de las brujas que hemos leído, la sangre azul. Es cuando se le acaba el plan. Y se le acaba porque la verdad es que los reyes, el rey en Austria se resiste a creerlo, porque claro, conoce su parte buena, su cara buena, y no se resiste a creerlo. Pero claro, cuando los nobles de la época empiezan a decir, es que mi hija lleva ahí 6 meses y cuando voy y pregunto por ella no la veo, algo está pasando, y uno y otro que dice lo mismo, no tienen más remedio que ir a investigar. Cuando llegan al castillo, la condesa se ha ido en ese momento a otro castillo, y entonces en las mazmorras del castillo encuentran a una serie de víctimas que ha dejado ahí de la noche anterior, porque es muy escrupulosa en recoger todas las huellas de las masacres que organiza, pero ese día se ha despistado y ha dejado muchas huellas detrás, y sobre todo encuentra en las mazmorras a 2 muchachas que, según el testimonio, ni su propia madre las habría reconocido del estado en el que se encuentran, pero están vivas y hablan, y son las que lo cuentan. Rasputín tuvo una muerte horrible, y Elsbeth Báthory también se ha contado mucho en torno a su confinamiento, que la encerraron, que la emparedaron en vida. Bueno, la hubieran podido quemar en la hoguera, es lo que hubiera merecido, pero no la quemaron en la hoguera en honor a su condición principal. Y tuvo una muerte espantosa, pero no sé si tan espantosa o más que la de morir en una hoguera, porque lo de morir en una hoguera tiene que ser terrible también, ¿eh? ¿Cómo fue su muerte exactamente? Lo que sabemos de ella. La encerraron en su castillo, en una habitación pequeña, tapiaron las ventanas, dejaron abierto un pequeño hueco para pasarle la comida, hasta que terminó muriendo, lo cual me parece, no lo recuerdo ahora de memoria, creo que duró unos cuantos meses. Y debió durar, y parece ser, según dicen algunos biógrafos, que jamás se arrepintió. Pues no. Pero a saber si eso es verdad, yo no lo sé, no lo puedo asegurar. Dicen los de la documentación que no se arrepintió, pero ya no sé si es un recreo fantasioso de los propios enemigos, porque muchas veces también hay que recordar, ¿no?, que la historia la escriben los vencedores, y los vencedores odian al vencido en muchas ocasiones. Lo evidente, Alejandra, es que esa maquinaria existía, que esas muertas existían, eso sí, que eso estaba así, y que esa corte de brujas pues llevó al delirio total a esta condesa. Tengo que decir también que Elsbeth Báthory tenía 4 hijos, y los 4 estaban horrorizados con lo que había pasado con su madre. Vamos, horrorizados. Ninguno de ellos sabía lo que estaba pasando en el castillo de su madre y en lo que ella hacía, y los 4 colaboraron para que su madre terminase como terminó. No les gustó para nada que su madre fuese como era. ¿Has tenido en las manos, cosa que pocos han hecho, los documentos escritos en letras góticas? Sí, no es difícil cuando uno pide los permisos adecuados, explica la razón. Allí en Hungría. Sí. Y aquí en España tengo que decir que para cualquier persona que esté deseando investigar, el Archivo Histórico Nacional es un lugar, aparte de maravilloso, tiene unos empleados, colaboradores, porque yo no soy historiadora y me recuerdo entrando ahí diciendo, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo a mirar? Bueno, he encontrado una colaboración maravillosa en toda la gente, porque los que trabajan en los archivos históricos nacionales en todo el mundo, la verdad es que aman su profesión y aman lo que tienen en las manos, y me han ayudado muchísimo. Y hay parte de la documentación entonces, Alejandra. Sí, existe, quedan todavía los procesos existe, está muy deteriorado, pero existe y se puede acceder a ello. Pues ampliamos ese saludo, quedan 8 minutos, y vamos a hacer una cosa. Es tal la cantidad de preguntas que han llegado en 7640, tal la cantidad de preguntas, luego veremos los ganadores del libro Locos de la Historia, que
Eso sí, Alejandra, te pido test, prácticamente, porque desde luego que ya te invitamos a un futuro programa sobre otros locos de la historia, que en el fondo nos enseñan, pues, otras cosas más desconocidas, ¿no? Mira, vamos a con el preguntar test. sobre todo sobre Juana la Loca, Sí. la única de la que tenemos referencias y que se la acusó ese mote, ¿no? Hay muchísima gente que preguntaba por ella. Sí, yo creo que Juana la Loca estaba loca, loquísima, rematadamente loca, porque hereda la locura de su abuela, Isabel de Portugal, madre Isabel la Católica, que estuvo encerrada toda la vida. Isabel de Portugal tuvo una depresión posparto de la que nunca salió y se quedó sin hablar, sin mirar, sin nada, metida en la nada, ¿no? Juana la Loca lo hereda. Lo que pasa es que la locura de Juana la Loca probablemente es una esquizofrenia, probablemente, que se produce en brotes. Entre brote y brote la persona está perfectamente bien, razona bien, siente y actúa normalmente. Y de ahí que se piense, y como era una mujer muy inteligente, muy culta, muy preparada, de ahí que se piense que no estaba loca y que aquello fue un complot, pero estaba loca. También se preguntan sobre Santa Teresa de Jesús. ¿Era locura o de verdad tenía Vaya esos personajes, éxtasis que surgen. místicos? Vaya Madre personaje, yo que no lo creo. Es verdad que se dice que esos éxtasis místicos pudieran ser Una histérica, una ¿no? especie de histería, una histérica, una esquizofrénica. Quizá yo no tengo datos suficientes como para poder asegurar que eso era así. ¿Es cierto que Bazori inventó una especie de red de cañerías para llevar la sangre hasta su bañera? Se preguntaban Bea y María desde Pucela. Es cierto, sí es cierto. Buenas noches, amigos de Milenio. La locura y la cordura son opuestos, pero siempre hay un camino que los une, nos dice Sandra desde Málaga. Esto me recuerda a la historia de sangre y locura de la condesa de Barcelona. Un beso, milenarios, y Más y mañana condesa vampira de Barcelona. os veo en la feria, Enriqueta nos dice Martí. Paula. Sí, mañana nos vemos todos allí. Enriqueta Martí Ripollés. ¿Ese Bazori era una psicópata, enfermo mental o psicópata? Bueno. Carlos desde Murcia. ¿Psicótica o psicópata? Ah. Hoy, hoy yo creo que, vamos, es que tenía una locura tan aberrante. Yo creo que de todos los locos que yo retrato, de todos los enfermos mentales, todos me llevan a la conmiseración, al perdón, a la comprensión. Fueron personas que no pudieron ser de otra manera porque nadie las ayudó. Pero tengo que reconocer que la condesa Bazori es que no me gusta nada. Es más, investigando sobre su caso, tenía pesadillas por la noche. Es un personaje truculento, lúgubre, una persona muy peligrosa. Qué interesante esto que has dicho. Es decir, porque lo conozco en el ambiente de obsesionarse en el buen sentido con una investigación y que eso, claro, se refleje a veces en los sueños, porque además hay una cosa muy curiosa. Se muestra su único retrato, que además es una copia porque fue robado, ¿no? Sí, su retrato fue robado y en la copia el único, porque no era una persona extraordinariamente importante en la corte, lo eran los hombres, pero ella no era muy importante y por eso no hay retratos de ella. Pero en el retrato que hay, la verdad es que su fisonomía no da idea alguna de lo peligrosa que era. Ahora lo miramos así ahora mismo, que bueno. Alex desde Peñarroya en Córdoba dice Van Gogh, un genio que también se volvió loco hasta el punto de cortarse una oreja por no ser reconocido su arte. Marisa dice, siempre me ha sorprendido el retrato de Einstein sacando la lengua y con los ojos desorbitados. ¿Es la locura de un genio? Pues no sé, desde luego lo que sí era un genio. Y en el arte, me sumo yo a las preguntas, ¿hay algún artista que te haya llamado especial la atención? Muchos. Bueno, Van Gogh padecía esquizofrenia y sufrió muchísimo y él pintaba cuando estaba bien. Hay que decir que Van Gogh en los episodios de locura no podía pintar, no podía crear nada, sin embargo lo hacía entre periodo y periodo. Y esa forma de pintar el cielo circular es típica de los esquizofrénicos. En el hospital los esquizofrénicos, en sus técnicas proyectivas, en sus dibujos, dibujan en espiral como hacía Van Gogh, ¿no? Qué interesante. Y Jackson Pollock pinta su último cuadro cortándose las venas y pintando con su propia sangre. Más preguntas, Carmen. ¿Consideráis loco a Mozart dentro de su genial y extraordinaria vida, tanto como músico como miembro de la masonería? Bueno, se ha hablado también de Beethoven mucho, ¿no? No, yo no creo que Mozart estuviera loco. Era un hombre absolutamente genial, que sufrió mucho y que lo pasó muy mal. Pero no creo que estuviese, que fuese un enfermo mental. No. Oye, y Alejandra, yo es que me estoy metiendo aquí, pero de Beethoven y de Goya, por ejemplo, dos sordos geniales, también se ha hablado mucho, ¿no? Pues yo no creo que Beethoven tuviera episodios de locura transitoria. Goya quizás sí.
Calígula, pésimo emperador romano, pero gran sádico. ¿Qué hay de él? ¿Estaba loco o no? Madre mía, aquí tengo, pues Borja, Bueno. yo te sugiero que leas el libro, el capítulo de Mesalina, la mujer del emperador Claudio. Le he dedicado un apéndice porque hay un término que se llama mesalinismo en psiquiatría, que se refiere a una patología de la sexualidad femenina, y me parece tremendamente injusto porque Mesalina era una mujer que hizo lo único que pudo. Sin embargo, a su alrededor tenía unos hombres que merecían cualquier tipo de calificativo en psiquiatría, y le dedico un apartado grande a Calígula. Se decía que Nostradamus sus últimos años padecía una especie de locura. ¿Sabéis algo más?, preguntaba Antonio desde Talavera. Yo no sé nada de él. Mira, a lo mejor me estás Pues, dando una buena idea para seguro, investigar. No sé nada de él. Recientemente, Alejandra, y terminamos con esto, los célebres buscadores de Internet hacían una compilación de los nombres de todo el tiempo de Internet, de la década, más buscados. Claro, después del efecto del 2001, lo que se contó, que era mentira, pero lo que se contó, el primer nombre, digamos, del personaje de la historia, uno de los primeros, por encima de todo lo que hay, era Nostradamus. Con lo cual, gran eso reto. Un buen desafío, sí, indica señor. algo. Vamos Si es que a dar, aquí... Iker, los tres Venga. ganadores de Locos de la Historia, de Alejandra Vallejo Nájera. El primero es para Patri de Lugo, que dice: os mando esta frase de Edgar Allan Poe: la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia. Otro ejemplo, Allan Poe, vaya personaje también. El siguiente es para José de Madrid: ¿quién no está loco? Todos tenemos una locura latente que de vez en cuando dejamos asomar y parecen meras excentricidades. Y el último de ellos es para Pepa de Sevilla: qué bonita manera de hablar de esta desconocida y extraña enfermedad. Mozart también era loco. Loco es el loco o el que le llama loco. Bueno, Carmen, todo el equipo, que mañana nos vemos en la Feria del Libro, ¿no? Mañana nos vemos por la tarde en la Feria Alejandra, del que Libro. mañana nos vemos, que qué decirte, ha sido un placer, hemos disfrutado enormemente, y eso que solo nos hemos metido en dos personajes de la historia, en dos locos de la historia. Estoy seguro que han surgido ideas y que de aquí van a surgir futuras historias maravillosas. Que de verdad, encantado de que estés en la nave del misterio. Yo también, gracias por invitarme. Un abrazo muy Hasta fuerte, pronto. mucha suerte mañana, nos vemos mañana en la Feria del Libro. Carmen, Teo, Alberto, Juanma, vaya banda sonora que ha sonado, ¿eh? Cómo sonaba Drácula de fondo con Erzsébet Báthory. Un abrazo, hasta mañana.